que nosotros no solamente tenemos que saber cómo cohibir la hemorragia que de por sí es importante, ¿no? Tenemos que conocer también cuáles son los tipos de hemorragia, tenemos que conocer cuáles son los trastornos más comunes de la hemostasia, ¿no? Que traen nuestros pacientes a la consulta y cuáles son los protocolos que se vienen manejando actualmente sobre ese tema. Entonces, para dar inicio a esto, ¿no? Vamos a explicar rápidamente sobre la formación del coágulo y luego vamos a ver un par de videos rápidos también que tienen que ver sobre este tema, ¿no? El coágulo es un tejido, la sangre es un tejido, ¿no? Y el coágulo es un apósito natural, un apósito natural por excelencia, del cual dispone el organismo, ¿no? O los tejidos en general, para poder iniciar el proceso de reparación. Sin coágulo no existe cicatrización, no existe reparación. El concepto de cicatrización es un término, perdón, el término cicatrización es algo que nosotros lo utilizamos desde el punto de vista clínico, ¿no? Desde el punto de vista, también lo utilizan desde el punto de vista histológico, histopatológico, pero cuando hablan a nivel histopatológico más específicos son los términos de regeneración y de reparación, ¿no? Entonces la regeneración es un proceso espontáneo, ¿no? Que se da todos los días y a cada segundo, ¿no? Mediante el cual las células viejas o que ya no poseen capacidad funcional son eliminadas, ¿no? Y son reemplazadas por células nuevas, ¿no? De las mismas características. De tal manera que un tejido regenerado es exactamente igual al tejido que ha reemplazado, ¿no? Que ha sido reemplazado. En el caso de la reparación, más bien, es un mecanismo mediante el cual nuestro organismo reemplaza a las células también dañadas, a las células viejas, ¿no? Pero como respuesta a un noxa externo, ¿no? El coágulo tiene un componente acuoso y tiene un componente celular, ¿no? Que está descrito acá, y tenemos que conocerlo en detalle. Tenemos la serie blanca, tenemos la serie roja y tenemos las plaquetas como componentes de este volumen llamado coágulo, llamado sangre, perdón, ¿no? Y la parte líquida, que no es celular, ¿no? Se le llama plasma, y constituye el 55% de la sangre, es decir, el 45% está conformado por células, y este 55% posee todo lo que estamos viendo aquí, desde agua, proteínas de diferente naturaleza, como también algunas inmunoglobulinas que forman parte de la respuesta humoral del paciente, ¿no? Esto va a ser importante el día que hagamos pues, un curso de PRF. ¿Por qué son importantes las plaquetas, ¿no? Además de constituir el tapón plaquetario, ¿no? Una vez que se adhieren unas a otras? La cosa no es tan simple como eso, ¿no? Es decir, hay un proceso una cascada de la inflamación que lo que hace es desencadenar se produce un desprendimiento de una proteína llamada ácido araquidónico de la membrana celular, y luego este ácido araquidónico se oxida, ¿no? Mediante diferentes mecanismos para terminar produciéndose la liberación de las prostaglandinas, ¿no? Y como parte de esta oxidación que sufre el ácido araquidónico, tiene dos vías, ¿no? La vía principal, que es la vía de la COX, o sea, de la ciclooxigenasa, y la vía alternativa, que es la vía de la lipooxigenasa, ¿no? Y dentro de la primera, es decir, en la vía de la ciclooxigenasa existen tres COX, ¿no? COX-1, COX-2 y COX-3, tres ciclooxigenasas, de las cuales la 1 es la que nos interesa el día de hoy, ¿no? La 2 está relacionada con la liberación principal de prostaglandinas y la 3 está relacionada con el equilibrio de la temperatura, ¿no? De la temperatura corporal. En cambio, la una tiene que ver en parte, ¿no? Con la adherencia de las plaquetas, ¿no? Porque la COX-1 va a liberar una sustancia, o a permitir que se libere una sustancia llamada tromboxano A2, y este tromboxano A2 es una sustancia que induce a que las plaquetas vayan al sitio donde se les necesita, porque se ha producido un traumatismo, y que además hace de que las plaquetas vayan adhiriendo unas sobre otras, ¿no? Para que formen o constituyan el tapón plaquetario, que es importante para el coágulo, ¿no? Y las plaquetas, como se ve en la imagen de la izquierda,
tienen en su membrana celular, ¿no?, unos poros, ¿no?, a través de los cuales se van liberando algunas sustancias desde el citoplasma de la plaqueta, ¿no? La plaqueta es una célula que, siendo madura, ya no posee núcleo, ¿no?, y fundamentalmente tiene un tiempo de vida que oscila entre los 11 y 13 días, uno dice 10 a 12 días, después del cual la plaqueta simplemente es reemplazada por otra plaqueta nueva. Voy a apagar el sonido. Perfecto. Entonces, cuando una plaqueta se adhiere a otra, inmediatamente los poros, ¿no?, los microporos de esta plaqueta se abren, ¿no?, se dilatan y libera todo su contenido citoplasmático, ¿no?, o una gran parte de su contenido citoplasmático. Histológicamente esto se conoce como degranulación. Entonces las plaquetas se degranulan, es decir, liberan una parte importante de del contenido que tienen las plaquetas dentro de su citoplasma, ¿no? Y dentro del citoplasma las plaquetas poseen los factores de crecimiento para todo tipo de células, ¿no?, que va a permitir la transformación de la célula mesenquimal a hueso, a músculo, a cartílago, o lo que sea, ¿no? Entonces la función de la plaqueta no es solamente partícipe del proceso de formación del coágulo, es decir, de la hemostasia, sino que forma parte importante, es una célula central en el proceso de cicatrización de los tejidos. Entonces, si no hay coágulo, las plaquetas que forman parte de ese tapón plaquetario van a morir y no van a cumplir su función principal, que es la cicatrización de los tejidos, ¿no? Y en el lado derecho, bueno, estamos viendo simplemente lo mismo que una célula, pero una plaqueta cuando se adhiere a otra libera todo su contenido citoplasmático. Esta microfotografía, ¿no?, de un estudio de trabajo de investigación del año 2007, vemos al lado izquierdo una plaqueta, ¿no?, en donde se ven los gránulos en su citoplasma, ¿no? Y en el lado derecho vemos una plaqueta que ya se degranuló. Esto sería en este caso una plaqueta que ya se adhirió a otra para formar el tapón plaquetario. Y esta es la imagen tridimensional actual que se tiene de la plaqueta. Es decir, la plaqueta no es la célula aplanada en forma de disco que aprendimos todos o la gran mayoría de nosotros en la universidad, ¿no? La configuración espacial de una plaqueta es esta, ¿no? En el lado derecho, ¿no?, vemos perdón, en el lado izquierdo vemos una plaqueta sin activarse, ¿no?, es decir, circulando en el torrente sanguíneo. Y una vez que la plaqueta se activa, ¿no?, como se ve en el lado de la derecha, y migra al sitio donde se le necesite para formar el trombo y adherirse una plaqueta a otra, entonces asume o adopta esa posición, esa forma, perdón, a través de la cual libera esos gránulos que contienen muchas cosas, entre otras, por ejemplo, además de factores de crecimiento, también liberan una sustancia llamada, liberan un tromboxano para que vengan más plaquetas, y también adhesivos naturales, ¿no?, como la fibronectina, ¿no? La fibronectina es un adhesivo natural que permite que una plaqueta, en este caso, se adhiera a otra, ¿no? Entonces entran en un círculo virtuoso, ¿no?, que finalmente termina con la muerte de la plaqueta, pero cumpliendo la función para la cual ha sido creada en realidad, que es formar parte primero del tapón plaquetario y después, ¿no?, ser el elemento central que libere los factores de crecimiento. No vamos a entrar en detalle el día de hoy, no es curso de PRF, pero la plaqueta o las plaquetas son el reservorio más completo y más variado de factores de crecimiento, ¿no? La plaqueta contiene dentro de su contenido citoplasmático lo que se denomina el PDGF, que es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que es la sustancia que va a iniciar, ¿no?, va a iniciar la aparición de vasos sanguíneos en un tejido, ¿no? Una parte de la angiogénesis, un elemento, una sustancia muy importante. Entonces dijimos al inicio, ¿no?, que cuando se produce un traumatismo, por ejemplo, ¿no?, se produce una rotura de un vaso, se produce un accidente, entonces un vaso sanguíneo se rompe, ¿no?, se rompen los tejidos, e inmediatamente la respuesta natural del organismo es que se desprende de las células afectadas y de las células que se encuentran cerca al sitio del trauma, se desprende el ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico se oxida hasta convertirse en muchas cosas, entre ellas prostaglandinas, varias prostaglandinas, una más importante es la PG2. Pero lo que nos interesa hoy, pues este es un tema bastante complejo, ¿no?, lo podemos enfocar desde el punto de vista también del uso de antiinflamatorios, de analgésicos, ese tampoco es el tema del día de hoy. El tema de hoy es la importancia que tiene, en este caso, la COX-1
para permitir o favorecer la adherencia de las plaquetas, ¿no? Porque nosotros queremos que las plaquetas se formen de manera adecuada, se adhieran, perdón, para que constituyan el tapón plaquetario. El coágulo es la suma, y eso tenemos que tenerlo bien claro, el coágulo es la suma de el tapón plaquetario por un lado y de otro lado la fibrina, ¿no? Estos dos elementos fundamentales constituyen la parte central, el núcleo central, la parte más importante del coágulo. La plaqueta, la adherencia, el tapón plaquetario viene de la adherencia de las plaquetas que forman parte de la cascada, de un proceso dentro de la cascada de la inflamación. Si no hay inflamación, no hay adherencia plaquetaria, ¿no? Y por otro lado, la otra sustancia, la otra proteína, o la proteína, perdón, que se llama fibrina, que es la sustancia final, o la proteína final, que va a ser consecuencia de la cascada de la coagulación, ¿no? Entonces, cuando decimos que se ha producido el coágulo, no nos referimos únicamente a la cascada de la coagulación, eso está equivocado, eso está errado, ¿no? Tenemos que ver la importancia de la cascada de la inflamación y la importancia de la cascada de la coagulación. Son dos elementos muy importantes. Y cuando hablamos de la cascada de la coagulación, ¿no? A veces en la universidad nos rompemos la cabeza estudiando todos los factores, los 12 factores de crecimiento, que 1 induce al 12, 2 al 3, etc. Pero si simplificamos ese proceso, porque el día de hoy queremos simplificar las cosas, hacer las cosas entendibles, ¿no? Tenemos una vía intrínseca y tenemos una vía extrínseca, ¿no? Y ambas terminan con la liberación del factor número 10, ¿no? Y este factor número 10 va a iniciar lo que se llama la vía común en la cascada de la coagulación, ¿no? Entonces, todos los factores de crecimiento que vamos a ver ahora en un video y que están colgados en el YouTube, ¿no? Le vamos a pasar el enlace en unos minutos terminando la clase para que ustedes puedan ver y bajar ese video, que lo que hace es describir la cascada de la coagulación, ¿no? Entonces, la forma más sencilla es decir que existe en la cascada de la coagulación una vía, ¿no? Una vía intrínseca, una vía extrínseca, una vía común que se inicia con la formación o la formación, ¿sí?, del factor número 10, y luego viene la vía común que termina finalmente, concluye con la formación, la producción de fibrina, ¿no? Entonces la fibrina es el producto final de la cascada de la coagulación, y el tapón plaquetario, como hemos visto, viene como consecuencia de la cascada de la inflamación, específicamente de la oxidación de la ciclooxigenasa 1, o sea, la COX-1, ¿no? Y la suma del tapón plaquetario con la fibrina constituyen el coágulo, ¿no? Y eso es importante porque ahora vamos a hablar de hemorragias, ¿no? Y para entender esto de las hemorragias tenemos que entender también una cosa fundamental. La hemostasia en general, la hemostasia, ¿no?, que son todos los mecanismos, todos los procesos que suceden en el organismo con la finalidad de cohibir la hemorragia, la hemostasia cohíbe la hemorragia. La hemostasia está constituida por tres elementos fundamentales o tres factores principales, ¿no? Uno son los factores extravasculares, los que están fuera o alrededor de los vasos sanguíneos. Número dos, los factores vasculares, los vasos sanguíneos per se. Y en tercer lugar, los factores intravasculares, ¿no? Los factores extravasculares no son importantes, no son trascendentes, no son definitivos en la hemostasia, porque se refiere al grado de contracción que sufren los tejidos en general cuando se produce un traumatismo, ¿no? Y ese factor no es muy importante. Los factores más importantes están o los elementos más importantes están en los factores vasculares y en los factores intravasculares. ¿Qué tenemos entre los factores vasculares? Tenemos a la capacidad que tiene el vaso sanguíneo de contraerse, ¿no? Es decir, cuando un tejido se rompe, un vaso sanguíneo se rompe, inmediatamente el vaso sanguíneo se colapsa, se contrae. Y va a depender de la cantidad de colágeno y de la calidad de colágeno que tenga ese vaso sanguíneo para que pueda contraerse rápidamente y cohibirse a la hemorragia. Y además, entre los factores vasculares indirectos está también el tapón plaquetario, ¿no? De tal manera que esos elementos se miden a través del tiempo de sangría. Cuando le pedimos al paciente, tómese un tiempo de sangría, lo que estamos viendo no es la formación del coágulo per se, cuántos minutos tarda en formarse el coágulo, sino cuánto tiempo le toma al vaso sanguíneo contraerse y taparse con el tapón plaquetario, ¿no? Obstruirse con el tapón plaquetario.
De tal manera que el tiempo de sangría estudia eso, ¿no? Y vamos a ver después, porque va a venir la última parte de las preguntas seguramente, que nosotros como profesionales odontólogos podemos mejorar el tiempo de sangría, ¿no? En cambio, los factores intravasculares son exclusivamente los factores de la coagulación, ¿no? Que son parte de la cascada de la coagulación. Entonces, hasta ahí creo que se ha entendido. Tenemos la cascada de la inflamación. Uno de los elementos importantes es la formación del tapón plaquetario y tenemos una cascada de la coagulación que termina con la formación de fibrina. Entonces, para que se produzca un coágulo, ¿no?, funcional adecuado y se inicie todo el proceso de reparación que nosotros vamos a ver más adelante, es necesario que estén presentes en su máxima expresión estos dos elementos. Porque hay pacientes, vamos a ver, que hay pacientes que ingieren ácido acetilsalicílico o antiagregantes plaquetarios en general, no solamente ácido acetilsalicílico, y que van a interferir con la formación del tapón plaquetario. Entonces va a ser un tapón plaquetario que no va a estar en óptimas condiciones. Por lo tanto, el coágulo no necesariamente se va a formar en óptimas condiciones también, ¿no? Y de otro lado, ¿no?, es decir, si no tenemos un tapón plaquetario adecuado, no va a haber un coágulo adecuado. Y de otro lado, si existe alteración en la cascada de la coagulación, existe deficiencia en alguno de los factores y no se concluye con la síntesis de fibrina, entonces lo que va a ocurrir es algo más grave aún, que el tapón plaquetario va a carecer de fibrina, por lo tanto no se va a formar el coágulo, que es el grupo de pacientes que ingieren lo que se llama antitrombóticos, ¿no? Es decir, la warfarina, la heparina y los antitrombóticos de última generación que vamos a conocer el día de hoy. Porque ya los pacientes están tomando cada vez menos warfarina, están tomando heparina menos todavía, y están utilizando otros medicamentos que tenemos que conocer, ¿ya? Entonces, eso respecto a la formación del coágulo, ¿no? Esto es más confuso, ¿no? Esto ya para torturarnos la mente, pero yo lo he simplificado en el cuadro anterior, no lo voy a repetir, ¿no? Pero lo importante aquí es que el tiempo de sangría, ¿no?, no tiene nada que ver con los factores de la coagulación, no tiene nada que ver con la cascada de la coagulación. Y el tiempo de coagulación solamente mide algunos de los elementos, algunos de los factores de crecimiento de la vía extrínseca. Entonces, un paciente puede tener deficiencia de algunos factores factores de la coagulación de la vía intrínseca, y el tiempo de coagulación y el tiempo de sangre salen normales, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo más importante sería que le pidamos al paciente una batería de análisis, ¿no?, referidos a la coagulación que se conoce con el nombre genérico de perfil de coagulación, ¿no? Pero eso lo utilizamos generalmente en casos especiales donde queremos ver ya todos los factores de crecimiento, de factores de la coagulación de manera directa o indirecta. De estos, los que tienen más relación con los procesos hemorrágicos que ocurren en boca, ¿no?, son el recuento plaquetario, el tiempo de sangría, ¿no?, y es también importante porque mide la capacidad de los vasos sanguíneos para contrarrestar la formación del tapón plaquetario también de manera indirecta, el tiempo de tromboplastina parcial activada, que es el otro elemento importante. Y en la clínica los hematólogos utilizan el INR, que ahora les vamos a explicar en qué consiste, ¿no?, que es lo que mide es la cantidad y la funcionabilidad ¿cómo se llama?, del tiempo de tromboplastina, el tiempo de protrombina, perdón, ¿no? Acá está el concepto de INR, el tiempo de protrombina de un sujeto promedio, se divide entre los valores normales del tiempo de protrombina de nuestro paciente, y eso se eleva a un cofactor que es una constante llamado ISI, ¿no? Y una vez que obtenemos el resultado, este paciente debería tener de 0.8 a 1.2 como factor. No tiene unidades porque estamos dividiendo tiempo de protrombina entre tiempo de protrombina, y las unidades se anulan automáticamente. Entonces, es una unidad de razón, ¿no? Y si los valores están elevados, ¿no?, vamos a ver que puede significar muchísimas cosas, desde un riesgo de sangrado hasta alteración en el flujo sanguíneo general, ¿no?, poniendo en riesgo ya la vida del paciente. Usualmente el paciente anticoagulado, el que ingiere heparina, warfarina o sustancias antitrombóticas, está dentro de valores que oscilan entre 2 y entre 3, ¿no? Es decir, que cuanto más elevado es el valor o existe más diferencia entre
el valor normal y el tiempo de protrombina, entonces va a haber un mayor riesgo de sangrado, ¿no? Esto se lo va a pasar, no voy a entrar en detalle por el tiempo que estamos aquí, pero lo que estamos viendo es que, por ejemplo, para la hemofilia tenemos que evaluarlo a través del tiempo de protrombina, podemos evaluarlo a través del tiempo de tromboplastina parcial, y también a través del tiempo de sangría y el recuento plaquetario, ¿no? Es decir, de todos los exámenes que nosotros utilizamos o que forman parte del perfil de coagulación, los 4 más importantes, los que miden, los que permiten detectar la mayoría de discrasias sanguíneas, no de todas, son el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activada, el tiempo de sangría y el recuento plaquetario. Como se darán cuenta, no aparece el tiempo de coagulación. El tiempo de coagulación, según el método de Lee-Way, que es el que utilizamos, es uno de los análisis que forman parte del perfil de coagulación, eso sí es cierto. Pero ustedes se dan cuenta que no está dentro de los 4 más importantes que nos permitan identificar la mayoría de discrasias sanguíneas o de problemas de la coagulación, ¿no? ¿No? Entonces, este es un trabajo de investigación, ¿no? Del año 2010, un poco antiguo, tengo por ahí uno del 2020 que no sé si lo llegué a poner, en el cual dice entonces, y hasta qué punto estas pruebas, ¿no? Estas pruebas cutáneas se refiere al tiempo de sangría específicamente, en realidad es predictorio para prever el sangrado intraoperatorio, ¿no? El tiempo de sangría puede variar, ¿no? Entre de 2 a 5 minutos, ¿no? 3 a 5 minutos, pero el tiempo que tarda en formarse el coágulo dentro del alvéolo dentario es en promedio de 9 a 10 minutos, ¿no? Es decir, si un paciente tiene un tiempo de sangría de 3 a 5 minutos y está dentro de lo normal, nos vamos a dar cuenta fácilmente que le ponemos el tapón de gasa y a los 2 o 3 minutos le quitamos la gasa y la gasa sigue saliendo mojada o mojada con sangre, ¿no? Porque el coágulo estable, el coágulo final en la boca, en el alvéolo dentario, se forma aproximadamente de entre 9 y 10 minutos finalmente. Entonces, con lo cual, la recomendación es que la gasa la tenga que morder el paciente por lo menos durante ese tiempo, ¿no? Acá está en este trabajo de investigación, lo que hace es ver eso, ¿no? Entonces, el tiempo promedio de formación del coágulo, ¿no? El tiempo de sangría, pero visto en el alvéolo dentario, lo comparan con el tiempo de sangría medido en la piel, ¿no? Mientras que el tiempo promedio, en este caso, en los pacientes que fueron parte de esta investigación, fue de 2.3 más 0.5 minutos, ¿no? O sea, 2.3, es decir, de 1.8 a 2.8 minutos. Si lo comparamos con el 9.1 de promedio, que es el tiempo que toma en formarse el coágulo en el alvéolo dentario, ¿no? A eso se refiere con oral BT, ¿no? O sea, el tiempo de sangrado en el alvéolo dentario. Y esto lo vamos a ver solo de manera genérica, de manera rápida, porque no es principalmente el tema de hoy, ¿no? Acá lo que dice es lo siguiente. ¿Cómo es que se forma el hueso? Que va a ser importante para nosotros, porque el coágulo finalmente lo que queremos es que se convierta en hueso si hablamos de una extracción dentaria. Va a pasar por 4 etapas y al cabo de 4 semanas se va a convertir en hueso maduro y ahí terminó su función, ¿no? Entonces, para que eso se consiga, para que eso se logre, tenemos que tener un coágulo estable, ¿no? Entonces, primero tiene que haber coágulo. Si no hay coágulo, no hay reparación de los tejidos. Y este coágulo no solamente tiene que ser coágulo y estar presente, sino que tiene que ser estable, ¿no? Y eso es lo que hace que justamente permita que sea parte importante en la hemostasia, que es la primera importancia que tiene, en este caso el coágulo, ¿no? El coágulo forma parte del proceso de hemostasia, que es lo que nosotros hemos estudiado siempre, pero también hemos visto que es un elemento, es el punto de partida para la reparación de los tejidos. Pero cuando nosotros atendemos a un paciente, ¿no? Recordemos que nuestros pacientes podrían tener, ¿no? Podrían tener algunos trastornos, ¿no? Y estos trastornos generalmente, lo que más manejamos nosotros son los trastornos relacionados con con la formación del trombo y relacionados con la coagulación, con la cascada de la coagulación. Esas son las dos cosas que tradicionalmente, como buenos odontólogos, hemos estado viendo. Pero vamos a ver ahora
que hay otros factores que también pueden interferir con la hemostasis, con el proceso natural de hemostasis. Hay algunas causas locales como por ejemplo la sepsis, ¿no? La sepsis es trascendental, ¿no? Un coágulo infectado con un alto grado de multiplicación celular, una bacteria muy virulenta, lo que va a hacer es impedir que la cascada de la coagulación culmine, ¿no? Lo que sucede en ese caso es que se produce una alveolitis húmeda. La causa de la alveolitis húmeda principalmente es la infección del coágulo, ¿no? Que puede darse de manera directa porque el coágulo se infectó, ¿no? Que sería una de las causas, y este coágulo infectado no solamente está infectado, sino que además la reproducción bacteriana está muy acelerada. Y por otro lado, ¿no? Por otro lado, el traumatismo que producimos en el hueso, ¿no? En el alveolo dentario, al momento de hacer la cirugía, específicamente cuando utilizamos instrumentos rotatorios y peor aún cuando el instrumento rotatorio utiliza aire comprimido, ¿no? Porque el aire comprimido va a producir trombosis y la trombosis se va a traducir en necrosis y la necrosis se sobreinfecta, la necrosis es un tejido muerto, ¿no? ¿Qué cosa es la trombosis? La trombosis es la obstrucción de un vaso sanguíneo. Sucede que hacemos una cirugía en cualquier parte de la boca, utilizamos nuestra alta velocidad y el aire comprimido impulsa a alta velocidad a las plaquetas, ¿no? Y estos trombos, ¿no? Estos trombos, porque ya no son células libres, son trombos, van a ser impulsados contra las trabéculas óseas que contienen, ¿qué cosa? Vasos sanguíneos. Porque el hueso medular no contiene nervios, ¿no? No contiene no contiene, solamente contiene vasos sanguíneos, ¿sí? Solamente contiene arterias y nervios. Entonces, un trombo que sea impulsado a alta velocidad sobre un vaso sanguíneo del trabécula óseo lo va a obstruir. Eso se llama trombosis. Y después que se tapó el vaso sanguíneo, ¿qué va a ocurrir? Que el vaso sanguíneo se va a obstruir y ya no va a poder irrigar la zona aledaña. Por lo tanto, se va a producir una necrosis en el hueso. Y sobre esa necrosis se instala una infección, que es la otra gran causa, o otro causante de la famosa alveolitis húmeda, perdón, ¿no? Que vamos a encontrar que produce trastornos en la coagulación. Nosotros hemos visto cuántos pacientes a quienes le hacemos una cirugía de cualquier tipo, así sea una extracción simple, y de pronto el paciente nos llama por teléfono saliendo del consultorio o en la noche y dice, doctor, sigo sangrando, ¿no? Uno dice, pero ¿por qué sigue sangrando? Y cuando viene el paciente a la consulta, viene con un coágulo, y el coágulo está sangrando, y uno dice, pero pues, si hay coágulo, ¿por qué sangra? Es porque no hay un coágulo, ¿no? O el coágulo no está completamente formado, porque la infección activa ha producido una alteración en la cascada de la coagulación, y la cantidad de fibrina que existe localmente no es la suficiente. Esa es la razón principal por la cual se produce una alveolitis húmeda y el paciente viene con sangrado, ¿no? Porque el componente infeccioso lo vemos en otro espacio, en otro curso, ¿no? En el caso de los antiagregantes plaquetarios, el más conocido, el más común es el ácido acetilsalicílico, ¿no? Porque ahora es muy común que las personas no solamente tomen antiagregantes plaquetarios en determinadas situaciones en las cuales hay un riesgo de formación de trombos, ¿no? Sino que también, como parte del cuidado de la salud general, los grandes laboratorios farmacéuticos están promoviendo el uso profiláctico, o sea, preventivo, ¿no? El uso profiláctico de ácido acetilsalicílico en bajas dosis para eliminar el riesgo de obstrucción coronaria, ¿no? De tal manera que hay ahora mucha mayor cantidad de pacientes que ingieren antiagregantes plaquetarios, ¿no? Pero también los AINES en general producen ese efecto. La única diferencia es que el ácido acetilsalicílico produce un efecto antiagregante plaquetario permanente sobre la plaqueta. Es decir, una plaqueta que entra en contacto con el ácido acetilsalicílico durante toda su vida activa, durante los 9 a 11 días que vive la plaqueta, jamás va a tener la posibilidad de agregarse con otra plaqueta, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer en ese caso es suspender el medicamento, pero con la orden del médico, y lo que sucede en la realidad es que esas plaquetas que no tienen la capacidad de irse a otras plaquetas, van a tener que salir del torrente sanguíneo y ser reemplazados por las células nuevas. Eso va a ocurrir en un gran porcentaje a los 4 o 5 días. Por eso es que se suspende, el médico nos ordena o nos recomienda suspender el ácido acetilsalicílico 4 o 5 días antes de la cirugía, ¿no? Y después de la cirugía, después de la extracción, ya va el paciente a volver a tomar su antiagregante plaquetario y van a volver los problemas de disminución de la capacidad de las plaquetas para poderse adherir unas a otras. Pero cuando el paciente toma AINES, no estoy hablando del ácido acetilsalicílico, sino de los otros AINES,
también va a haber una alteración en la adherencia plaquetaria, en la agregación plaquetaria. La diferencia es que el efecto es temporal, ¿no? Un diclofenaco, por ejemplo, produce un efecto antiagregante plaquetario las siguientes 8 a 10 horas después de haber tomado el medicamento. Y después la plaqueta vuelve a recuperar su capacidad de adherirse a otra, ¿no? Si el paciente toma naproxeno, el efecto va a ser durante 8 a 10 días, el tiempo es mayor, ¿no? Y que es prácticamente casi toda la vida activa del medicamento. Entonces, eso es lo que tenemos que conocer respecto a los antiagregantes plaquetarios. Unos que se toman, que el paciente lo toma porque busca un efecto médico, ¿no? Medicamentoso, un efecto clínico, y el otro en el cual el paciente toma AINES y de manera fortuita se produce también ese problema, aunque en menor medida, ¿no? Luego tenemos el uso de anticoagulantes, lo vamos a después a desarrollar, vamos a ver una serie de trabajos de investigación que nos van a dar mucha luz sobre lo estoy diciendo yo. Aquí ya estamos hablando de los agentes antitrombóticos, es decir, aquellas sustancias que se utilizan expresamente para impedir que se produzca la coagulación, ¿no? Porque el paciente ha sido sometido a una cirugía abierta de corazón, ha sufrido pues de algún accidente cerebrovascular, ha recibido una cirugía de corazón abierto, ¿no? Etcétera, si le han colocado marcapasos. Entonces, el riesgo de obstrucción coronaria, el riesgo de obstrucción de un vaso del sistema, a nivel del sistema nervioso central es muy alto y por lo tanto ya no es suficiente con el uso de antiagregantes plaquetarios y el médico, el neurólogo, el neurocirujano, el médico especialista en medicina interna, le ordena al paciente que tome coagulantes, ¿no? Y ahí empiezan los problemas para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando he explicado rápidamente cómo es que nosotros podemos compensar el efecto antiagregante plaquetario cuando el paciente deja de tomar el ácido acetilsalicílico, ¿no? Pero cuando el paciente toma anticoagulantes, lo que sucede en la realidad es que el organismo, en muchos casos, ya pierde la capacidad de producir fibrina, de la misma manera, del mismo modo como lo hacía regularmente. Porque la warfarina, la heparina, lo que hace es inhibir, impedir, ¿no? Que se forme, ¿qué cosa? Algunos de los factores de la coagulación, principalmente que no se produzca, que no se utilice, ¿cómo se llama? La vitamina K. Y la vitamina K es un elemento importante en varias etapas de la cascada de la coagulación. De tal manera que si no existe ¿cómo se llama? Si se produce una inactivación de la vitamina K, no se va a producir el coágulo, no se va a producir fibrina, por lo tanto no se va a producir el coágulo. Entonces alguien me dirá, sí, pero doctor, pero el paciente deja de tomar la warfarina o el anticoagulante en general 4 días. Sí, pero tengan presente que ese paciente que ha suspendido la heparina va a tener una tendencia a sangrar de todas maneras porque el organismo del paciente ya no produce la cantidad adecuada de fibrina para producir un coágulo en cualquier parte del cuerpo. Eso lo vemos nosotros cuando tenemos los pacientes, ¿no? Termina la extracción simple, inclusive, y el paciente sigue sangrando, ¿no? Tenemos que tocar lo mínimo posible. Hace unas 3 semanas más o menos me llamó un colega, me dice, doctor, él tiene una clínica grande, él contrata especialistas para que atiendan en su consultorio. Ha habido una doctora, ¿no? Especialista en periodoncia, que a un paciente que toma anticoagulantes, así me dijo, anticoagulantes, le ha hecho una profilaxia nada más, me dice, y el paciente está sangrando por todos lados. Es que ese es el problema, ¿no? El sangrado puede ser inclusive, no tiene que ser una cirugía grande, no puede ser una incisión, necesariamente una incisión, puede ser un sulcus gingival, una encía que ha sido maltratada, lacerada por el escáler, y eso va a ser suficiente para que empiece el sangrado. Y por más medicamento que le den, va a continuar el sangrado. Y van a utilizar, ¿qué cosas? Vasoconstrictores. Utilizan, por ejemplo, lo que vamos a ver después, ¿no? El ácido tranexámico, que es un vasoconstrictor. Usan semicarbazona, que es vasoconstrictor. Pero el problema no está en la constricción, porque no es un problema de tiempo de sangría, es un problema de coagulación, ¿ya? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? Porque una simple profilaxia puede conducir al paciente a la hospitalización. Ese paciente al cual estoy refiriendo terminó siendo hospitalizado porque el volumen de sangre que perdió fue de más de casi 24 horas. Entonces se descompensó y tuvo que ser internado para que le hicieran una transfusión de sangre. Y solamente así pudieron solucionar el problema de sangrado, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo bien claro como concepto general.
Luego tenemos pacientes con discrasias sanguíneas. Entonces, el temor de todos todos los dentistas del mundo, ¿no? En el Perú en especial. Estamos pensando que ojalá que no me toque un paciente hemofílico. La hemofilia es una enfermedad sumamente rara en el mundo, es rara, rarísima. Las discrasias sanguíneas, la enfermedad de von Willebrand y todas esas discrasias sanguíneas son patologías raras. Y para buena suerte de nosotros, los pacientes que sufren de discrasias sanguíneas en su mayoría, debutan con trastornos de la coagulación o sangrados a escasa edad, cuando son niños. Entonces recurren al hospital, ¿o no? Recurren al hematólogo desde que son niños y empieza su tratamiento. Entonces son pacientes que ya saben su diagnóstico, ¿no? Dice, doctor, yo soy hemofílico A, doctor, por si acaso yo tengo enfermedad de von Willebrand, por si acaso yo tengo tal deficiencia de tal factor de la coagulación. Entonces tenemos que ver que ese paciente con discrasia sanguínea es una opinión personal, ¿no? No está en los libros, ¿no? Pero el paciente con discrasia sanguínea es un paciente hospitalario, ¿no? Un paciente que debe atenderse con un servicio de hematología al costado, ¿no? Porque tiene que identificar o tiene que tener bien identificado cuál de los 12 factores es el que está deficiente o el que está alterado, y a veces es más de uno. Entonces debe tener previamente una coordinación con el laboratorio de hematología para que le haga el preparado, ¿no? El concentrado de los factores de crecimiento que le faltan, del cual es deficiente ese paciente. Porque si le hace la transfusión sanguínea global, el efecto, bueno, es como matar pues una hormiga con una escopeta, tiene que darle lo que le corresponde, ¿no? Entonces, una concentración mayor, porque para obtener la concentración de ese factor que le falta, tendría que utilizar un mayor volumen de sangre total, y eso va a aumentar más bien los factores de la coagulación, y eso también va a producir otro tipo de trastorno, ¿no? Entonces, por eso es mejor que ese tipo de pacientes sean manejados, los discrasias sanguíneas sean manejados en forma hospitalaria por internamiento, ¿no? Desgraciadamente estamos en un momento en el cual las atenciones, por el debido al COVID, se le está dando prioridad a ese tipo de pacientes. Entonces, no, traten de no atender en su consultorio pacientes con discrasias sanguíneas, menos aún pacientes con neoplasias malignas que curse con un trastorno hematológico, ¿no? Digamos, un paciente con leucemia es un paciente hospitalario, ¿no? Y también tiene trastorno, tiene anemia, cursa con anemia. El paciente que tiene una púrpura trombocitopénica autoinmune, no lo vamos a tratar, que, bueno, eso no es una neoplasia. O un paciente que está siendo sometido a tratamiento con quimioterápicos, a veces me llaman por teléfono y dicen, doctor, el paciente está tomando tal cosa, ¿qué hago? Tú no tienes que hacer nada. Lo que tienes que hacer es enviarlo a su médico y el médico que haga el manejo correspondiente con el especialista, el odontólogo especialista que está en el hospital o el lugar donde están haciendo el tratamiento, ¿no? Una clínica privada, un centro hospitalario público, qué sé yo, ¿no? Por eso es que les he colocado aquí con letras amarillas, ¿no? Los pacientes que son de manejo ambulatorio, ¿no? Repito, las causas, los trastornos, perdón, que están aquí con letras amarillas son aquellos trastornos que los podemos manejar de manera ambulatoria. En el caso de agregantes plaquetarios y coagulantes, ojo, no es que nosotros vamos a suspender el medicamento, es que nosotros vamos a hacer la interconsulta, estoy hablando desde el punto de vista médico-legal, vamos a hacer la interconsulta para que el médico suspenda el medicamento y nosotros lo atendamos. Ese es el mecanismo, ¿ya? Yo recuerdo una vez, el año pasado, antes de la primera cuarentena, vino un señor, un viejito mejor, ¿no? Ahora que en paz descanse porque ya falleció. El señor vino porque tenía unos remanentes radiculares, ¿no? Y vino con la esposa, y la esposa no era enfermera, pero parecía enfermera, una vecina persona. Se conocía toda la historia clínica del paciente, de su esposo, qué cosa tomaba cada minuto, cada hora, qué sé yo, y tenía un listado tremendo y me dio una conferencia, ¿no? Una conferencia de lo que el paciente estaba tomando. Me dijo, doctor, no se preocupe, lo único que hay que hacer es suspenderle el medicamento 4 días para que usted le haga la extracción. O sea, ya automáticamente la viejita estaba haciendo el diagnóstico y la recomendación. Digo, no, así no es la cosa, le digo, ¿no? Lo que tiene que hacer, lo que vamos a hacer es, le voy a dar una interconsulta, usted va a consultar a su médico, ¿no? Y después va a venir con la orden. En ese tiempo no había pandemia, ahora es más difícil lo que hay que hacer, la interconsulta. Pero me dice, él se atiende en salud y para que le den cita. Bueno, yo no lo puedo atender porque hay una responsabilidad, ¿no? Y le di una cita al señor, ¿no? A la parejita de viejitos, ¿no? Le di una cita, digamos que le había dado cita para el día martes, y el día martes no vinieron los señores a la cita. Me llamó la atención, ¿no? Entonces, el día siguiente me llama la señora, ¿no? La esposa,
y me dice, doctor, yo quiero disculparme porque no he ido a la cita. Entonces yo ya le iba a decir, no se preocupe, le cambiamos la cita. Cuando la señora me interrumpió, me dijo, lo que ha sucedido es que mi esposo se ha descompensado y ha fallecido ayer, justo el día que tenía su cita. Entonces son cosas que uno no sabe que va a suceder, no tiene que ver con los medicamentos que iba a suspender, pero ¿qué hubiera pasado si yo, por ejemplo, le suspendía los medicamentos 4 días y le hacía la extracción y el señor fallecía por otra razón? ¿No creen ustedes que el paciente puede dudar de que el causante de la muerte del señor pueda haber sido yo por tomarme la atribución de cambiar una medicación que el médico le estaba recomendando? ¿No? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, no suspendan ustedes los medicamentos. Yo sé que ustedes saben, están preparados para eso y tienen un sustento científico para eso, ¿no? Pero la responsabilidad legal es del médico que está a cargo del paciente, ¿no? ¿Qué ocurre con la sepsis? ¿Qué ocurre con la osteotomía hecha con instrumento rotatorio? Les he explicado a grosso modo. ¿Qué ocurre con el paciente que fuma? ¿No? Es decir, se ha hecho una extracción dentaria y sigue fumando y sigue fumando y sigue fumando. Habrá trastornos de la hemostasia. Hay una serie de problemas, pero la hemostasia estará alterada. A raíz del COVID, ¿no? Los investigadores recién tomaron conciencia de trabajos de investigación del año 2007 y este es el del 2017, para uno del 2007, en el que señalan que la sepsis, ¿no? Que la sepsis, o sea, la infección activa y con un crecimiento bacteriano muy alto, la se llama sepsis, es capaz de producir alteraciones en la coagulación, es decir, una coagulopatía. Eso se sabe de hace muchísimos años, ¿no? Y ese trastorno, que es común en las sepsis generalizadas, en las septicemias o en las sepsis regionales altamente infecciosas, por ejemplo, la sepsis en las vías respiratorias, como en el COVID, ¿no? Y antes del COVID también, van a producir coágulos, trombos. Los trombos no son coágulos, y esos trombos van a circular por el torrente sanguíneo y pueden taponar una arteria coronaria, hemos dicho, muy estrecha, una arteria cerebral muy estrecha, o pueden taponar un vaso sanguíneo con que tiene una luz muy pequeña en la zona distal de las manos o los pies y producir un taponamiento. Ese taponamiento se llama trombosis, ¿no? Y la consecuencia de la trombosis es una necrosis, ¿no? Eso es muy común en las septicemias. Entonces, en el caso de estas sepsis severas, se produce en las sepsis generales sistémicas, se produce un fenómeno llamado coagulación intravascular diseminada, ¿no? Repito, se llama coagulación intravascular diseminada. Se forman trombos que circulan por el torrente sanguíneo y pueden producir la muerte del paciente o necrosis severa de las manos y de los pies, ¿no? En el caso de la alveolitis húmeda ocurre algo similar, ¿no? Es decir, la sepsis elevada produce una trombosis y esa trombosis es la que no va a permitir que va a favorecer la formación de trombos, pero un trombo no equivale o no es lo mismo, es decir, trombo no es sinónimo de coágulo, ¿no? Entonces, por esa razón, en el caso de la alveolitis húmeda, el sangrado continúa, a pesar de que macroscópicamente parecería ser que el paciente en el alveolo tiene un coágulo, ¿no? Incluso viene un paciente con unos coagulazos tremendos, entre comillas, y sigue sangrando, ¿no? Esa es la razón. Este es un trabajo de investigación del año 2020, ¿no? Que lo que busca es evaluar el efecto del hábito de fumar, ¿no? En las complicaciones menores en cirugía oral, ¿no? Pacientes que han sido sometidos a extracción simple, ¿no? Y lo que nos interesa acá no es los trastornos de la cicatrización que hay, ¿no? Pacientes que se hinchan más con el edema, que también hay, ese no es el tema ahora, sino básicamente los trastornos o los cambios que se producen en la hemostasia, ¿no? Y la frecuencia de sangrado, que en el caso de los fumadores, si ustedes ven al cabo de menos de una hora, ¿no? Y al cabo la diferencia, el porcentaje de pacientes que pueden presentar sangrado es del 34.6% en esta casuística en los fumadores, mientras que los no fumadores tienen casi la tercera parte de frecuencia complicatoria, de esta complicación. Entonces, lo que muestra este trabajo es que es posible, ¿no? Es posible que el hábito de fumar exageradamente, y acá no estamos hablando de cuántos cigarros se va a fumar el señor o la señora o la señorita o el caballero después de la extracción dentaria, pero eso puede alterar la formación del coágulo, ¿no? Luego tenemos ya otros estudios más, más tradicionales, donde mide acá en este caso el efecto de la aspirina
en el sangrado después de la extracción de los dientes, ¿no? Más de 189 pacientes fueron evaluados, ¿no? Para determinar si el uso ¿cómo se llama?, no de ácido salicílico, de la aspirina específicamente, podía producir algún tipo de alteración. Entonces, acá hay 4 grupos, el 1A, el 1B, voy a apagar el volumen, a ver si le ha ido el volumen. Ahí está. El que nos interesa es el grupo 2, perdón, hasta 1A, sujetos que recibieron ácido acetil salicílico y se les hizo una extracción simple. El grupo 1B, sujetos que recibieron también, que tomaron su ácido acetil salicílico, pero no se hizo una extracción simple, sino una cirugía compleja. El grupo 2A, pacientes que se les suspendió el ácido acetil salicílico y se les hizo una extracción simple. Y pacientes del grupo 2B que también dejaron de tomar el ácido acetilsalicílico, pero recibieron un tratamiento quirúrgico más complejo. Entonces, aquí lo interesante es ver qué pasa con los pacientes del grupo 1, tanto 1A y 1B, que no suspendieron el medicamento y se sometieron a una extracción simple o una cirugía compleja, ¿no? Entonces, aquí, en esta casuística, lo que muestra es que los pacientes del grupo 1B fueron aquellos que presentaron en mayor porcentaje sangrado, después de la extracción dentaria, ¿no? Entonces, según este trabajo, ¿no?, porque hay trabajos contradictorios, vamos a ver después, en este trabajo de investigación lo que recomiendan es suspender el ácido acetilsalicílico, sobre todo en los pacientes que van a recibir como tratamiento quirúrgico no una extracción simple, sino una cirugía compleja, ¿no? Y aún también, o sea, depende con extracción simple. Otro va a pasar, esta es otra cosa. Este es un trabajo de investigación, este es del año 2016, que muestra los efectos del uso de anticoagulantes antagonistas de la vitamina K. Eso se refiere a la heparina y la warfarina, para hacerlo más entendible, en pacientes que han sido sometidos a extracción simple, ¿no? Y ver qué cosa es lo que sucede con este paciente. Acá lo importante, como vamos a ver, acá está remarcado, es los resultados, ¿no?, que se muestran aquí en los valores de el tiempo de tromboplastina parcial activada. Dijimos que el tiempo de tromboplastina parcial es uno de los exámenes más importantes, uno de los 4 más importantes dentro del perfil de coagulación, y el otro es el tiempo de protrombina, ¿no?, que no está entre los 4 regulares, pero que en este caso se encontró que eran los que se encontraban con mayor grado de alteración en los pacientes que recibían anticoagulantes, ¿no? Entonces, lo que está diciendo, en otras palabras, este trabajo de investigación es que cuando un paciente ingiere, ¿no?, viene tomando anticoagulantes, es mejor indicar un tiempo de tromboplastina parcial o un tiempo de protrombina para saber si de que están alterados podría también tener trastornos de problema de sangrado, ¿no? Porque si le pedimos tiempo de coagulación y sangre, van a salir normales y nos va a venir un sangrado posterior, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en cada uno de los artículos que vamos a ir revisando, el tiempo de coagulación no es un análisis confiable, ¿no?, para medir ciertos trastornos de la coagulación en este caso, ¿no? Entonces ya estamos avisados. Si el paciente toma anticoagulantes, sería más recomendable el tiempo de tromboplastina parcial y el tiempo de protrombina. Doctor, y si el paciente toma ácido acetilsalicílico, también tiempo de tromboplastina parcial, tiempo de coagulación, tiempo de sangría y recuento plaquetario, ¿no? Y si pueden tomar un tiempo de protrombina también, ¿no? Pero los 3 primeros son los más importantes. Entonces, no es que a todo el mundo le vamos a indicar solamente tiempo de coagulación y sangría y con eso salvamos nuestra responsabilidad. Este es otro artículo también del año 2020 que dice: riesgo de sangrado postoperatorio después de las extracciones dentales en pacientes con tratamiento antitrombótico. Siempre que escuchen antitrombótico, se están refiriendo a los anticoagulantes, ¿no? Dice que el riesgo mayor de sangrado se encontró en pacientes que recibieron warfarina, ¿no? Mientras que aquellos que recibieron clopidogel no tuvieron un riesgo significativo de sangrado. ¿Por qué el trabajo está comparando los resultados diferentes entre la warfarina y clopidogel?
porque los pacientes están cambiando de medicación, hay una tendencia mundial a utilizar menos los clásicos anticoagulantes como son la warfarina y la heparina, ¿no? El tema es, aquí es económico, ¿no? Pero van a encontrar pacientes que no están tomando heparina y que no están tomando warfarina, ¿no? Entonces, dentro del trabajo de investigación, lo que se ve aquí es que la franja o la columna de color ladrillo, rojo ladrillo, ¿no?, que corresponde a la warfarina, si ustedes se dan cuenta, con el transcurso de los años, por lo menos en Estados Unidos, hay una tendencia a ser utilizado cada vez en menor cantidad, ¿no? Dentro de los tratamientos que tuvieron que realizar en esta casuística, fíjense ustedes, el primero fue la sutura, ¿no? Pero ojo, cuando tenemos un trastorno de la coagulación, en el sitio donde pasamos la aguja dental, ahí va a comenzar a sangrar. Entonces, tampoco es muy confiable, no hay que esperanzarnos mucho o de manera absoluta en la sutura, ¿no? Y luego el uso de una serie de sustancias, Surgicel, dice el de color plomo Surgicel. El Surgicel es una gasa que ya no venden aquí en el Perú. La gasa Surgicel es una gasa histórica que contiene factores de la coagulación, ¿no? Después tenemos esponjas de colágeno, entre otros tipos de tratamientos. Es decir, lo que utilizan más son esponjas medicadas con hemostáticos, ¿no? Entre los dientes, esto es una cuestión relativa, pero los dientes en los cuales se produjo mayor frecuencia de sangrado en pacientes que toman anticoagulantes es en las molares superiores, ¿no? Quizás se deba a que el maxilar superior contiene mayor cantidad o mayor volumen de hueso medular que en la mandíbula, ¿no? En la mandíbula existe menor cantidad de hueso medular. Este es otro trabajo, y lo paso también rápido para que no se cansen, ¿no? Porque hay un montón de información, se maneja de extracciones dentales en pacientes que usan tanto warfarina como terapia antiplaquetaria, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque acá nos va a mostrar cuáles son aquellos fármacos que van a producir mayor cantidad de trastornos, ¿no? Entonces, acá dice que la mayor incidencia de sangrado se produjo en el grupo de pacientes warfarinizados, es el término que usan, o sea, pacientes que usan warfarina, ¿no? En comparación con aquellos pacientes del grupo antiplaquetario, ¿no? Es decir, los que toman aspirina y clopidogel, ¿no? Básicamente ese es el resultado, ¿no? Esta diferencia... Sí. Y acá en este otro cuadro lo que muestran es simplemente que el grupo de pacientes que toman warfarina fueron aquellos pacientes que mostraron una cantidad de episodios de sangrado post-extracción, ¿no? Aquí también este cuadro está mostrando que hay mayor efecto del uso continuo de warfarina que en aquellos pacientes que usan regularmente sustancias antiplaquetarias, ¿no? La diferencia de 9.1 de aquellos que usan warfarina, mayor frecuencia de sangrado post-exponencia, frente a la aspirina, que solamente presentó 1.1% de complicaciones, ¿no? Es decir, el efecto que producen los anticoagulantes es más nocivo que aquellos pacientes que usan agentes antiplaquetarios, sea que lo sigan tomando durante la extracción dentaria o sea que lo suspendan. Es más o menos lo que les había señalado anteriormente, ¿no? Bueno, estas son las principales indicaciones clínicas o los diagnósticos que justifican el uso de anticoagulantes y agentes sustancias antiplaquetarias, ¿no? La fibrilación atrial y el reemplazo de una válvula cardíaca, ¿no? Es decir, cuando un paciente sometido tiene cualquiera de estos problemas, son pacientes que generalmente van a recibir o vienen recibiendo este tipo de medicamentos. Entonces, si es un paciente que ha sido operado de una válvula y el riesgo de formación de trombos es altísimo, nosotros no podemos asumir la responsabilidad de suspender el medicamento porque podría el paciente morir o complicarse y nosotros nos hacemos responsables. O sea, no es simplemente el hecho de suspender, porque lo que está encima de todo, no es la extracción dental que vamos a hacer, sino es la vida del paciente, ¿no? Bueno, dice características de paciente sangrado. Ya sé por qué he puesto, le he remarcado esto. Este cuadro muestra los tratamientos, ¿no? El tratamiento que han utilizado para cohibir la hemorragia, ¿no? Desde sutura, solamente gasa Surgicel, ¿no? Gasa Oxicel, ¿no? Y acá están
mencionando lo que está resaltado abajo, ¿no? En el recuadro con líneas rojas, dice Colaplug, ¿no? En síntesis es un apósito de colágeno. En nuestro medio también existe el hemocolágeno y esponjas de colágeno, que sería el equivalente. Y la gasa surgicel, ¿no? ¿Qué cosa es la gasa surgicel? Dice celulosa oxidada, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es la celulosa oxidada? La celulosa oxidada es el papel quemado, es la gasa quemada, ¿no? Si nosotros usamos gasa y de repente está mal lo que les voy a decir, pero si utilizamos la gasa en el horno, o sea, no en el autoclave, muchas veces la gasa se nos quema. Y esa gasa que está quemada, esa que está marroncita, la botamos porque decimos, no, esto va a hacer daño. De repente las partículas de la, ¿cómo se dice?, de la gasa van a quedar en la herida y eso va a complicar, puede producir una infección, una contaminación. Es al revés. ¿Por qué? Porque esa gasa quemada, las partículas de esa gasa quemada, es celulosa oxidada. Y la celulosa oxidada, ojo, es un hemostático local, ¿no? Que es utilizado hace casi 100 años. O sea que no hay temor, no hay temor de utilizar esa gasa quemadita que está por ahí, ¿no? Este es otro artículo que habla sobre el tratamiento dental en la era de los nuevos antitrombóticos. Bueno, voy a pasar esto mejor para no aburrirnos, ¿no? Era para ver los principales antitrombóticos que son utilizados actualmente, ¿no? Y también hay pacientes que presentan discrasias sanguíneas, neoplasias malignas, ¿no? Acá habla de anemia plástica, que cursa con sangrado de la encía, porque podríamos tener algún paciente con sangrado de la encía y el paciente no nos ha confiado, no nos ha dicho que tiene algún problema de anemia en general. Los pacientes anémicos tienen alteración en el tiempo de coagulación, tienen alterado uno de los factores de la coagulación, y pueden tener una tendencia o pueden presentar un sangrado, ¿no? Y la encía es lo más sensible que hay en la boca, ¿no? Una inflamación en las encías de un paciente que tiene estos problemas o que tome estos medicamentos puede ser terriblemente malo, ¿no? En este caso es un trabajo de investigación, son las fotografías del artículo de este paciente con anemia plástica que tiene como característica principal el tener una... ¿cómo se llama? El color de las conjuntivas está blanco, una palidez extrema. Las mucosas también suelen estar pálidas. En este caso tiene petequias, ¿no? En diferentes partes de la mucosa bucal, porque tiene problemas hemorrágicos secundarios a la enfermedad, ¿no? Y en este caso el paciente entró a la consulta en este artículo científico por un sangrado gingival. Entonces, no había sitio por donde no sangrara el paciente, ¿no? Es decir, por donde se quería hacer algo, si le ponen sutura, pasan la aguja, sangra más, ¿no? De tal manera que el único tratamiento posible para estos pacientes es el utilizar gasas o esponjas, perdón, embebidas en agentes hemostáticos, ¿no? El cuadro histológico a la derecha no es trascendente, pero el sangrado sí, ¿no? Entonces, terminando esta primera parte, que es, la verdad, para mí la más tediosa, ¿no? Pero que es la más importante, porque son las bases teóricas que nos van a permitir ahora en estas segundas 2 horas comprender qué cosa es lo que ocurre en nuestros pacientes. Ahora vamos a comenzar a ver un montón de pacientes, ¿no? Pacientes con diferentes tipos de sangrado y cómo vamos a solucionarlos. Como ya conocemos cuál es la importancia bueno, todo lo que hemos hablado durante esta hora, nos va a ser más entendible el poder seleccionar el medicamento o dar el tratamiento adecuado, ¿no? Porque no es que venimos a un curso donde el profesor le va a decir, el doctor, el expositor le va a decir, esto es lo que tienen que hacer. Eso no es así, ¿no? Ustedes son personas pensantes, son científicos de la odontología que van a recibir una información de mi parte, pero esta información tiene que estar sustentada con la evidencia científica, también con mi experiencia,